Bienvenidos al curso introductorio de la evaluación financiera de inversiones en la construcción de viviendas, impartido por mí, el ingeniero Omar Castillo Zavala, y soy un especialista en finanzas para la construcción, el cual se conoce como finanzas inmobiliarias, y somos de la empresa Castillo Constructora de Inversiones. ¿Qué se espera aprender en este curso? ¿Para qué sirve? Se va a aprender para qué sirve una evaluación financiera, que muchos de ustedes ya deben saberlo, pero vamos a partir de lo más básico. ¿Cómo influye los diferentes componentes del mercado para darle valor a una inversión? ¿Cómo se valoriza una inversión inmobiliaria? Métodos para determinar el valor de una inversión. Valor del dinero a través del tiempo. Este es fundamental. Indicadores de factibilidad para proceder o no con una inversión. Y vamos a ver un caso de estudio donde aplicamos todos estos conocimientos a un caso de estudio real, que es un proyecto que estamos trabajando actualmente, que es la construcción de 52 viviendas de bajo costo como primera fase. Ok, un poco acerca de mí, no quiero perder mucho tiempo aquí. Yo soy ingeniero civil, egresado de la Universidad Estatal de Utah. Tengo una especialidad en finanzas para la construcción del Niles Center of Education en Virginia. Trabajé en la constructora Turner Construction Company, me desempeñé como ingeniero para la supervisión de la construcción de un hospital para el gobierno americano. Posterior a esa experiencia, fundé la empresa Castillo Construcción e Inversiones, donde ofrecemos consultorías para finanzas inmobiliarias, planificación de proyectos y asesoría en el ensamblaje de proyectos bajo la modalidad de fideicomiso. También somos articulistas del sector de vivienda. Haciendo clic aquí puede acceder a los artículos que hemos escrito sobre el tema y específicamente sobre el tema de finanzas inmobiliarias. Aquí pueden ver cómo saber cuándo invertir en proyectos de viviendas comerciales. Pueden consultar esta página en el clic que he suministrado y ahí ven los escritos, en qué consiste, los temas, puntos que se deben considerar para la evaluación financiera, que es lo que vamos a ver en el curso, pero simplemente quería enseñarle esto. Y con el tiempo vamos a ir agregando más artículos de manera que esto pueda servirle a todos ustedes en la toma de decisiones inteligentes antes de proceder con una inversión en la construcción de vivienda a bajo costo, de clase media o de lujo. Continuemos. Ok, ¿para qué sirve la evaluación financiera? Primero, nos ayuda a determinar si un proyecto es rentable en comparación con otras oportunidades de inversión y considerando el valor del dinero a través del tiempo. He visto muchos casos que se toman aquí en el país y constructores que toman decisiones con respecto a proceder con una inversión sin tomar en cuenta el valor del dinero a través del tiempo y sin tomar en cuenta otras oportunidades de inversión en el mercado. Yo entiendo que la experiencia es de mucha ayuda y que ya se sabe cuándo un proyecto puede ser rentable o no, o cuándo hay negocio o no, en el buen dominicano. Pero creo que es muy importante, mientras más detalle se tenga en un proyecto, mucho mejor y se puede administrar de una manera más efectiva. Y todo eso lo vamos a demostrar más adelante. Ok, nos sirve para solicitar préstamo interino, una construcción, y nos ayuda a transparentar la secuencia de los gastos y cómo determinamos esos indicadores de factibilidad para captar capital con un inversionista. Es una herramienta que permite al fideicomiso administrar los recursos del proyecto en función de la secuencia de gastos que se presentaron en una evaluación financiera, y la responsabilidad de un buen gestor es asegurarse que esos gastos ocurran en donde se planificaron. Y obviamente planificación financiera, y esto es fundamental porque muchos proyectos fracasan por una mala administración financiera. Aunque son, desde el punto de vista de ingeniería y constructivo, son muy buenos, pero no fue negocio, se perdió dinero. Y esto influye porque no se tiene claro los detalles financieros de ese proyecto. Aquí creo que vamos con el primer error que he visto que se comete mucho aquí en el país, y es que
se toma la decisión para proceder con una inversión en el tema de vivienda o cuando se va a adquirir un bien comercial, sin tomar en cuenta los flujos, vamos a poner aquí una grafiquita, sin tomar el tiempo cero, los flujos que van a generar el proyecto y eso trasladado al valor presente neto y sin considerar otros puntos que vamos a evaluar más adelante para saber si la inversión va a ser factible o no. Entonces, ¿qué se está haciendo? Que yo he visto aquí en muchos casos, que además se toma en cuenta los ingresos, los egresos. Aquí incluyen los ingresos por ventas, ventas de apartamentos, costo de construcción, el fideicomiso, agente inmobiliario, etcétera, etcétera. Entonces se queda un margen, a veces a uno le gusta proceder con 5, ¿sí? A veces a otro le gusta proceder con 15, etcétera, etcétera. Pero esto es simplemente, esto es un primer paso para tener cierta idea de cómo andan los márgenes, pero el margen no es sinónimo en temas de evaluación financiera de la rentabilidad de un proyecto. No es factibilidad este análisis. Por lo tanto, usted puede tener un buen margen y puede tener pérdidas económicas en una inversión. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Continuamos. Antes de empezar con todos los detalles de cómo determinar el valor, la factibilidad de un proyecto, es importante tener claro qué componentes conforman el mercado inmobiliario y cómo eso, a través de la interacción de distintos componentes, pueden dar valor a un bien, ¿verdad? Entonces, el primer componente del mercado inmobiliario, por decirlo, es la economía local, regional y global. Todos estos factores externos pueden influir en la rentabilidad, en la valorización de una inversión. Por ejemplo, aquí están los precios del acero. Ahora mismo hay una guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Eso puede afectar ciertas materias primas, lo cual puede causar problemas en el mercado inmobiliario. Todas esas cosas que uno no tiene control. Bueno, el gobierno puede tener cierto control, pero para fines de la explicación vamos a mantenerlo simple. ¿Qué otro componente conforma el mercado inmobiliario? El gobierno, con sus políticas públicas, impuestos, incentivos, regulaciones y permisos. Entonces, el todo del mercado inmobiliario está dividido en dos puntos. El mundo financiero y el mundo real. El mundo financiero está compuesto por todas las oportunidades de inversiones que hay disponibles en el mercado y los ahorros que hay de gente con dinero, con capital, que necesita invertir ese dinero porque lo tiene en una cuenta y no está haciendo nada. Entonces, ¿qué ocurre cuando estos dos interactúan? Eso quiere decir que en función de las oportunidades de inversión en el mercado, el inversionista, la persona con capital, puede determinar por cuánto andan los retornos en el mercado de los diferentes instrumentos financieros o oportunidades de inversiones, que tantos, eso ahí entra compra de certificados, invertir un puesto de bolsa, prácticamente el mercado de capital de Santo Domingo de República Dominicana se limita al mercado de deuda, no hay equity, un segmento de capital, solo hay, se maneja más la deuda. Entonces, los inversionistas, no quiero extender mucho esto, pero es importante aclarar cómo confluye todo esto. Ya tienen una idea por cuánto andan los retornos de inversión. Y en función de eso, ellos dicen, bueno, yo requiero en una oportunidad de inversión, por lo menos, por ejemplo, una tasa interna de retorno de un 15% y un retorno sobre la inversión, por ejemplo, de un 18%. Que eso lo vamos a aclarar, qué significa esto, qué significa eso, porque hay mucha gente que habla, yo quiero un retorno de 15, pero ¿qué significa ese 15? Estamos hablando de retorno sobre la inversión, retorno sobre el costo del proyecto, margen de ganancia. Entonces, eso es bueno aclararlo porque hay mucha confusión en eso, lo he visto aquí en el país. Bueno, entonces,
¿Cómo se generan los precios de la venta? En función de la oferta y demanda de los usuarios que demandan espacio y de la capacidad de los suplidores de suplir o satisfacer esa demanda de los usuarios. Y gracias a esa oferta y demanda, de esa interacción, se generan los flujos de caja y el flujo de caja en combinación con los retornos requeridos del inversionista, se le puede valorizar una inversión. Entonces, fíjense cómo al final todos los componentes del mercado confluyen para valorizar la inversión inmobiliaria. Un poquito complejo, un poquito académico, pero nos vamos a ir a lo más práctico. Yo soy un amante de lo práctico, pero es importante conocer lo complejo, la teoría. Entonces, vamos a proceder con el siguiente slide. ¿Cuáles son los métodos para analizar, para determinar el valor, esta parte, perdón, disculpen. ¿Cuáles son los métodos para determinar el valor de una inversión? Bueno, aquí tenemos dos métodos. Un poquito de agua, disculpen. Aquí tenemos dos métodos. El método de capitalización directa o el método de descuento. Este método de capitalización directa se utiliza típicamente para bienes que generan ingresos. En inglés se llama Income Producing Properties. Así que le llaman en inglés. Y en español, bienes que generan ingresos mensualmente. ¿Como cuáles? La renta de un edificio, un restaurante. El restaurante es un bien inmobiliario. Un colmado, un salón es un bien inmobiliario. Todo propiedad que mensualmente genera un flujo de caja, ¿verdad? Y se le aplica este método para valorizar la inversión. Esto se llama el Net Operating Income, que en español se llama margen operativo, que es el resultado, lo voy a poner aquí, margen operativo es el ingreso menos egreso menos costo de capital si tiene, es igual al margen operativo. Y a eso se le aplica los impuestos y el resultante es el margen operativo neto. Disculpe el garabato, pero espero que lo entiendan. Si no, me pueden escribir, con mucho gusto le asisto con el que pregunta. Ok, esto es una tasa de capitalización y hay metodologías que le puedo enseñar más adelante. ¿Cómo se adquiere eso directamente del mercado? Bueno, aquí usted lo tiene. Se divide el margen operativo neto sobre el precio del mercado de un bien y se puede tener una referencia de por cuánto anda ese método de capitalización. Y típicamente lo que se hace es que se buscan, por ejemplo, 5 propiedades similares para determinar el método, la tasa de capitalización. Luego se pone aquí con las proyecciones del margen operativo de ese bien que usted está evaluando. Se pone aquí y ahí usted sabe ya cuánto el valor de su inversión, cuánto cuesta ese bien adquirirlo. ¿Está bien? Perfecto. Ahora vámonos con el método de descuento, que es el que yo recomiendo para evaluar para evaluar financieramente la inversión en construcción de vivienda. Y este consiste en que anualmente se va a generar un flujo de caja, un margen operativo, y todo eso se convierte al valor presente neto. Aquí sí tú utilizas una tasa de descuento de un 10%, y yo voy a hablar más adelante de la tasa de descuento. Se convierte esos flujos futuros en el valor presente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, este valor 0. 1, 2, 3. Flujo positivo. Entonces, ese flujo 1 se convierte, ¿cuánto vale ese flujo 1 en este mes 0? ¿Cuánto vale ese flujo 2 en este mes 0? Luego se suma todo eso y se da el valor de la inversión llevado a esos flujos futuros al valor presente neto. Continuamos. Ok, vamos primero a precisar algunos conceptos
sobre el valor del dinero a través del tiempo. Y vamos a definir los conceptos de valor futuro, valor presente, suma global, anualidad ordinaria, compuesto y descuento. El valor futuro prácticamente es cuando el dinero, el valor del dinero en un periodo más allá del tiempo cero. Calcular el valor futuro significa convertir el dinero invertido hoy para determinar su valor en el tiempo futuro. Es decir, el dinero de hoy, vamos a poner una línea de tiempo. Eso quiere decir, si yo hago una inversión en el mes cero, ¿verdad? De 10 pesos, ¿verdad? Estoy menos 10. ¿Cuánto significa eso en el valor futuro? En el futuro. Y si voy a estar recibiendo una anualidad de 2 pesos, ¿cuánto significa eso en el valor futuro? Y eso se le llama valor futuro. El valor presente neto, el valor presente, perdón, es cuando los flujos del futuro son convertidos al valor. Y muchos ingenieros saben esto porque la clase de ingeniería económica abarca estos conceptos. O sea que esto quizás no es nada nuevo para ustedes. Suma global, el recibimiento de un ingreso único y un gasto único que ocurre en un tiempo específico. Anualidad ordinaria, es esto que está acá. Es un monto fijo que recibe o se gasta al final de cada periodo. El compuesto, cálculo de valores futuros, descuento, el cálculo de valores presentes. El compuesto es, por ejemplo, para determinar valores futuros, y el descuento es cuando se descuenta un valor futuro para llevarlo al valor presente. Vamos a precisar un poco del tasa de descuento, que es un concepto muy importante. La tasa de descuento es un porcentaje que representa el costo de oportunidad de una inversión realizada. ¿Qué significa costo de oportunidad? El costo de oportunidad es lo que usted dejó de ganar para ejecutar una inversión X. Por ejemplo, si yo voy a construir una viviendas, yo estoy dejándome de ganar, pero vamos más para atrás. Si yo voy a construir una vivienda y ese me va a tomar 2 años, en esos 2 años yo me voy a dejar de ganar anualmente aproximadamente 8% del retorno que me pueda generar un puesto de bolsa en el país. Y eso puede ser utilizada como tasa de descuento para convertir ese flujo. Pero hay procedimientos que determinan la tasa de descuento y se debe utilizar esto no se debe poner así por así, sino es producto de un análisis para descontar la inversión futura, cuánto vale el valor futuro al valor presente neto, que es lo que necesitamos saber para tomar una decisión de proceder o no. Eso lo vamos a ver más adelante. Si valor presente neto es mayor que 0, es un indicador que el proyecto puede ser factible. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos ahora a aprender sobre las fórmulas que permiten determinar el valor futuro, el valor presente, el valor futuro de una anualidad, el valor presente de una anualidad. ¿Qué significa? Recuerda, vamos a precisar una cosa. ¿Qué significa anualidad? Anualidad, por ejemplo, tú tienes el tiempo y este es la fórmula. Vamos a empezar por aquí. La fórmula para convertir eso como valor presente. Esto es la fórmula que permite la anualidad. ¿Cuánto vale esas anualidades en el valor futuro? Esta fórmula es para determinar el valor futuro de un monto, de un valor. Para determinar, bueno, ya lo vimos esto. Para determinar el valor presente de un monto. Si tenemos un valor futuro, la fórmula para determinar el valor presente de una inversión. Entonces, fíjense que hay dos columnas. Esta columna, para verlo desde el punto de vista anual y para verlo desde el punto de vista mensual. Por eso ustedes ven que se divide entre dos.
Eso es muy importante. Si estamos hablando de una inversión que es mensual, entonces la fórmula se tiene que dividir entre 12. Y esa tasa de interés, yo lo voy a enseñar más adelante cómo varía en función del tiempo. Se determina cuánto es la tasa que vamos a utilizar. Pero eso más adelante cuando vayamos a hacer un ejercicio. Pero podemos ir avanzando algo aquí. Vamos de nuevo. Tenemos el tiempo. Tenemos anualidad 1. Tenemos anualidad 2. Tenemos anualidad 3. Perdón, esto es anualidad. Hay una tabla. Vamos a poner aquí. Hay una tabla que indica que tiene el porcentaje, por ejemplo, si tenemos un ejercicio que estamos considerando una tasa de interés de un 5%, hay una tabla que es la tabla del 5%. Entonces dice, si yo quiero convertir la anualidad del año 1 al valor presente del presente neto, entonces vamos aquí a la gráfica, valor año 1, entonces la tabla nos va a dar cuánto es el porcentaje que tenemos que incluir en esa tasa. Entonces, se incluye el 0.8, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Que es el indicador, perdón, que se utiliza para el indicador que se utiliza para multiplicar el valor, por ejemplo, futuro, el valor de la anualidad para convertirlo al valor presente. Entonces, la fórmula quiere decir así: valor presente, valor futuro o valor de la anualidad por ese indicador que te da la tabla. Vamos a poner que 0.10 y ese va a ser tu valor presente. O se puede utilizar esta tablita, esta fórmula. Continuamos. Ok. Aquí tenemos... wow, se me había olvidado que estaba este ejercicio más adelante. Pero, bueno, mientras más se hace, mucho mejor. Aquí tenemos un ejercicio, ¿verdad? De cómo determinar el valor futuro al valor presente. Entonces, ¿qué se hace? Valor futuro por la tablita, por el indicador de la que te suministra la tabla, que al final le voy a poner el link para que puedan descargar esas tablas. Pero fíjense que este indicador que está aquí se toma de la tabla. Entonces, vamos a ver, el año 5 se busca, imagínense que esta es la tabla. Se busca el año 5. Entonces, el año 5, ¿qué tasa de interés estamos hablando? Por ejemplo, una tasa de interés 5, y ese te da, cuando uno lo busca en la tabla, 0.783526, y se multiplica por el valor futuro. Se multiplica por el valor futuro y se lleva el valor presente. Al igual, por ejemplo, el value of the annuity, o sea, el valor de la presente de anualidad. Ahí lo cubrí, perdón. Se busca en la tabla el valor presente. Se busca en la tabla el valor presente de esa anualidad multiplicado por la anualidad, entonces eso se lleva al valor presente. Otro ejercicio, por ejemplo, es futuros, perdón, vamos para adelante de nuevo. Otro método es el flujo de caja que genera valores futuros, convertirlo a valores presentes. Entonces aquí estamos utilizando una tasa de descuento de un 14%, ¿verdad? Y ese es el indicador que se adquiere de la tabla en el año 1 a una tasa de interés 14 para convertir un valor futuro al valor presente. Ese es el indicador, se multiplica por eso y te da el valor presente. Y lo tenemos aquí todos los valores. Aquí asumimos que lo que está asumiendo aquí es que la inversión tiene un periodo, un holding period, y en español significa tiene un periodo de
eh, buen dominicano, que aguantó 5 años de inversión. Es como yo soy inversionista, yo voy a hacer inversión para durar 5 años y después lo voy a vender. Entonces, este es el precio de venta y se considera como un valor de caja, un valor futuro. Se multiplica por el indicador, se tiene el valor presente y luego se suma todo y tenemos cuánto vale esa inversión el día de hoy, utilizando esa tasa de descuento. Perfecto. Yo sé que es mucha información en poco tiempo, pero me pueden escribir, con mucho gusto les escribo, les respondo. Este es un concepto muy importante que, que va a ayudar para evaluar una inversión y es el concepto de apalancamiento. ¿Qué es apalancamiento? Apalancamiento en finanzas se conoce como cuando se utiliza un préstamo de un banco comercial o de una institución financiera X para completar el capital, la estructura de costo, el capital stack, para realizar una inversión. ¿Ok? Entonces, supongamos, en inglés se llama loan to value. Ah, caramba, voy a poner aquí. En inglés se llama loan to value, o sea, el porcentaje, por ejemplo, supongamos que del 100% del costo de un proyecto, yo voy a utilizar un loan to value de un 70% y el otro va a buscar con capital. Eso se llama apalancado. Y mientras más apalancado sea una inversión, mucho más alto va a ser la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, eso es tasa interna de retorno, el TIR en español, aquí en inglés, Internal Rate of Return, pero vamos a hablárselo en español, tasa interna de retorno. Y mientras más alto sea el apalancamiento, mucho más alto va a ser la tasa interna de retorno. Y eso es lo que queremos demostrar aquí. Lo único que se convierte más riesgoso para cumplir el servicio de la deuda. Y hay que saber cuándo apalancar altamente un proyecto. No es en todos los proyectos. Es cuando se tienen los flujos futuros del proyecto garantizados con firma del contrato, que ya un bien está totalmente rentado, o usted tiene ya el proyecto vendido casi completo en planos, entonces sí vale la pena hacer una inversión apalancar el proyecto. Pero eso no es tan sencillo como yo lo estoy diciendo. O sea, eso requiere, nuevamente, un análisis detallado. Por ejemplo, esto es, supongamos, WS en finanzas se conoce como tasa retorno requerido de un inversionista, o sea, lo mínimo que acepta un inversionista en una inversión como retorno. Y fíjense que por ejemplo, el apalancamiento tiene cero, tiene el retorno mucho menor de lo que espera, por lo tanto esta inversión es no go, no buena para inversionistas. Aquí tenemos 60%. Todavía apalancando el proyecto es mucho menor, por lo tanto el inversionista dice no go, no bueno. Si ponemos 70, entonces ya 15, entonces sí aplica. Y fíjense que mientras más está aumentando la deuda, más alto la inversión. Diga, la tasa interna de retorno. Que esto en mercados de capitales altamente desarrollados como los Estados Unidos y Canadá, no tanto Europa, que no lo tiene tan desarrollado, pero Londres, pero no tanto como Estados Unidos, que es lo mejor en el punto de vista de mercado de capitales, donde existen instituciones, fondos mutuos, fondos de pensiones, que son los que realmente mueven el mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Los grandes moles no vienen de capitales privados. Y eso podemos explicarlo, es una buena idea para explicarle a los constructores locales, que lo más seguro ustedes saben eso, o ya lo saben, cómo el mercado inmobiliario en los Estados Unidos se hizo el boom. Y fue porque se ve la inversión en vivienda, en bienes comerciales que generan ingresos, como instrumento financiero y no como varilla y cemento y acero.
Eso es algo que yo lo puedo explicar en función de mi experiencia y es una opinión, no tiene que ser que debe ser así, pero fue la experiencia de los Estados Unidos y qué políticas públicas implementaron para lograr eso. Eso lo podemos explicar en otro video con mucho gusto. Pero volvamos aquí de nuevo a la, a la presentación, al curso. Ok, ¿cuáles son los indicadores más importantes a la hora de tomar una decisión desde el punto de vista para proceder a una inversión o no? Lo primero es que el TIR sea mayor que la tasa requerida del inversionista. Eso es un indicador. Que el valor presente, vamos a ver, el valor presente de los futuros flujos, o se suma el valor presente, la sumatoria de los valores futuros convertido al valor presente sea mayor o igual a cero. Eso quiere decir que la inversión es rentable. Y el multiplicador de capital es los ingresos, vamos a poner ingresos dividido entre el capital invertido. No los ingresos netos, sino los ingresos positivos del flujo de caja. Que eso yo lo voy a explicar más adelante. Ingresos positivos. Estos son cuando un fondo mutuo en Estados Unidos o un fondo de pensiones, de pensión, ¿verdad? O Freddie Mac, yo creo que se escribe, van a hacer una inversión en una transacción. Estos son los indicadores típicamente que yo tomé en cuenta, ¿verdad? O cuando los inversionistas en el mercado inmobiliario, cuando te ven todas esas transacciones en una pantalla, y aquí están los brokers, ellos simplemente con ver eso en una pantalla saben por dónde están retorno, entonces ellos tienen un pool de dinero de mucha gente y van metiendo esas inversiones en función de lo que diga, pero en Estados Unidos hay algo que se llama la SEC, Security Exchange Commission, que hace el due diligence, la diligencia, para garantizar de que esos proyectos que se pongan ahí realmente es la verdad, que estos indicadores son la verdad. Estos son más complejos, pero es para que ustedes vean cómo funciona el mercado de capital de Estados Unidos y por la razón en la cual existe tanto movimiento en Estados Unidos desde el punto de vista de construcción de vivienda, de malls, campo de golf, hoteles, etc. Quiero aclarar un poquito el concepto de tasa interna de retorno. Y lo voy a poner aquí antes de hablar de estos otros indicadores de factibilidad que son muy importantes. Un proyecto de inversión va a generar flujos no constantes. Un día va a generar esto, un día va a generar esto, un día puede generar negativo, otro así, otro así, otro así, otro así. Por lo tanto, no es, es muy difícil determinar una tasa fija por la cual se va comportando el flujo de caja. Por lo tanto, surgió el concepto de tasa interna de retorno para determinar cuál es la tasa en la que estos flujos se van comportando. Y es una tasa que no es explícita, sino que es interna, que no se ve, pero en función de la sumatoria de todo esto se puede determinar. ¿Y cómo se determina esto? Es cuando la sumatoria de los valores futuros del flujo de caja, al convertirlo al presente, a una tasa de interés X, se iguala a cero y a través de un proceso iterativo entonces se determina cuál es esa tasa de interés que es la interna y eso es lo que se le llama el TIR.
¿Por qué es igual a cero? Porque asume de que el inversionista no pierda dinero. Que esa es la primera, es como dice Warren Buffett. Warren Buffett dice que lo primero es garantizar, y es lo que le dice él a todos sus CEOs, que le han mandado carta anual. Y la primera regla que dice Warren Buffett a su gente es no pierda dinero. Y la segunda regla es no olvidar la regla número uno. Y ya, él hace 2 llamadas al año y le dice, ¿perdiste dinero? No. Recuérdate la regla número uno. Bueno, eso es lo que creo que ocurre, pero eso lo dijo él en una entrevista. Y por eso es, porque se asume de que el inversionista no pierde dinero. Y en el escenario de que el inversionista no pierda dinero, entonces está la tasa interna de retorno. Ustedes pueden googlear y pueden ver estos conceptos. Ok, vamos a ver otros indicadores de factibilidad que podemos abordarlos más adelante y que son muy importantes, pero cada inversionista, cada persona que administra un fondo tiene su librito y algunos utilizan muchos conceptos de los que están aquí, otros no. Personalmente me gusta utilizar la tasa de rendimiento de deuda, el multiplicador de capital, la tasa interna de retorno, el valor, eh, el valor presente neto mayor que cero. Esos son los que yo utilizo, pero en función del proyecto, yo varío qué indicadores yo utilizo. Ok. Aquí tenemos la tasa de capitalización, que es el margen operativo neto dividido el costo de adquisición, el dividendo por el capital. Esto significa before tax cash flow. Eso es flujo de caja antes de que se apliquen los impuestos. Y este es el aporte de capital. Tasa de rendimiento de deuda. ¿Cuánto es el monto de la deuda y el margen operativo? Y algunos tienen si es mayor que 1.5, entonces es factible, que eso debí ponerlo, pero se lo puedo enviar después. Ingreso bruto efectivo, relación de gasto de operación, apalancamiento, que eso ya es loan to value, que eso yo lo expliqué ahorita. El índice de cobertura de deuda, esto es mucho, si eso quiere decir que si el flujo de caja va a generar lo suficiente para cubrir los servicios de la deuda. Y esto es muy importante. El estudio de factibilidad, para generar el estudio de factibilidad, tiene que ser una persona que conozca el proceso constructivo de una edificación porque es el que va a saber cómo van a ocurrir los gastos, las proyecciones. Y el próximo curso que vamos a hablar, que vamos a dar, es un curso de Project. Y ese curso de Project le va a permitir a ustedes programar su construcción, ¿verdad? Supongamos que esto sea un flujo de una planificación. Y le va a desarrollar su ruta crítica. Y esa ruta crítica se le va a asignar los costos y cómo eso se puede trasladar al flujo de caja para que se aplique a un análisis financiero. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero eso es lo importante. Y ahí que yo digo que por eso es que muchos economistas cuando hacen este tipo de análisis financiero, a veces se le pasan porque no conocen el método constructivo y no pueden reflejar la secuencia de gastos de una manera efectiva en función de las condiciones del proyecto individual. Tú lo puedes hacer genérico, pero tienes que precisar del tipo de proyecto que estamos hablando. Si el movimiento de tierra va a durar 12 meses, entonces tú tienes que reflejar eso en tu cronograma, por lo tanto tienes que reflejar en tu flujo de caja. No es de que 3 meses movimiento de tierra, etcétera. Entonces por eso es que existe este concepto de finanza inmobiliaria, ingeniero financiero. Y esto es lo que yo quiero ayudar a difundir, porque creo que el país no, que yo conozca. Ahora vamos a la realidad, lo práctico. Primero, quiero presentarle este proyecto de inversión que estamos trabajando. Es un proyecto con la finalidad de desarrollar 92.000 metros cuadrados. Miren aquí el master plan. Vamos a empezar realmente, la primera fase es esta, que contiene 52 viviendas. Y todos estos lotes están disponibles para venta o lo iremos desarrollando nosotros. Pero aquí esto es para plazas comerciales, todo esto está disponible, tiene las calles y todo eso. Nuestra firma está dispuesto a poner el terreno como inversión y estamos buscando
sociocapitalistas que nos permitan construir, completar la estructura de costo. Y el análisis financiero que le vamos a presentar es específicamente de este proyecto. Entonces, vamos a ver aquí. Un segundito para continue recording. Vamos aquí a enseñarle el análisis financiero. Como en este proyecto caben 1.400 viviendas aproximadamente y tenemos un análisis para 1.400, pero le voy a presentar el que hicimos para 52 viviendas, que es el proyecto piloto. Pero si aparece un capitalista que quiere desarrollar a 1.400, podemos sentarnos a hablar y asociarnos. No solamente desde el punto de vista de capital, sino también desde el punto de vista de materiales, etcétera, etcétera. Tenemos la tierra con su título. Vamos a presentarle ahora un análisis financiero, un ejemplo rápido de factibilidad de evaluación financiera. Esto es un resumen ejecutivo. ¿En qué consiste? Costo total del proyecto, costo total del proyecto con deuda, o sea, con los costos de capital, precio de venta, inversión requerida, el capital que se requiere para completar la estructura de costo, tasa interna de retorno, retorno sobre inversión, ganancia neta, retorno sobre el costo, margen de ganancia, equity múltiple. Usted puede decir, wow, qué margen de ganancia más bajito, pero aquí no está considerado, y eso yo lo quiero aclarar ahora. Es una excelente oportunidad para aclararlo. Ok. Lo que estamos viendo la inversión, es una N, ok, la inversión desde el punto de vista de un capitalista. ¿Y qué es un capitalista? Es una persona con dinero sentado que lo quiere poner a producir. No es un constructor. Es una persona con dinero que quiere poner a producir. Lo que pasa es que en nuestro país, que no es así en los Estados Unidos, el constructor es igual, que eso está bien, eso no hay problema, pero entiendo que el mercado inmobiliario se puede desarrollar aún más si se ve del concepto como instrumento de inversión. Pero en este país, y en mi país, que amo mucho, porque soy dominicano, el constructor, el capitalista, muchos de los casos no pide deuda porque tiene el dinero, no pide deuda, y la deuda se puede utilizar, hay momentos que sí, que resulta muy factible utilizarla, en otros no, que eso ya lo podemos demostrar. No pide deuda, construye, vende las unidades, wow. Fabrica, en algunos casos, cemento. Wow, ¿qué pasa con mi letra? Disculpen. Cemento, adquiere la tierra. En algunos casos yo he visto que se prestan a sí mismos. Se prestan themselves a sí mismos. Y lo hacen todo. Entonces, los retornos son demasiado altos porque lo hacen todo. Ganan como capitalista, porque construyen dirección técnica, ¿verdad? Que son un 10% del costo directo. Ganan ahí. Ganan el 5% de las unidades en algunos casos. Y a veces dan el 3%, dependiendo del tipo de vivienda. Que ganan porque suministran el cemento, adquieren la tierra, que eso está bien, prestan el dinero a sí mismo y ganan por todo eso. Entonces la ganancia resulta ser extraorbitante, o sea, muy buena, excelente, pero abarcan, vamos a ponerlo aquí, pero, abarcan menos proyectos porque están tan inmiscuidos y no tienen la estructura para manejar
20 proyectos de este tipo. Si se ve como un instrumento financiero, el promotor puede manejar 20 proyectos de este tipo, que eso yo lo puedo mostrar también, con mucho gusto. Pero es una opinión, un concepto, en función de la experiencia de los Estados Unidos, que es lo que permitió el desarrollo del mercado inmobiliario allá. Eh, Vamos ahora a proceder con esto, que esto es viéndolo como capitalista, no lo estamos viendo como constructor. Eh, Vamos a primero a ver el estado financiero, que esto es lo que yo quiero enseñar. Aquí están los flujos de caja en función de un cronograma de ejecución del proyecto. Aquí están los ingresos, miren aquí, ¿verdad? Los egresos, ¿verdad? Los costos de fideicomiso, marketing y cómo se van reflejando eso. Aquí está el flujo de caja, ¿verdad? Obviamente los primeros meses en construcción de vivienda son negativos. Aquí el flujo de caja del interino, aquí ya entra el interino a contrarrestar esos flujos negativos, ¿verdad? Y aquí lo vamos a enseñar cómo se calcula el interino. Aquí el desembolso en M8 se retiraron tanto y se van acumulando los intereses y te genera al final cuánto cuesta, cuánto es el monto del préstamo que se va a requerir, etc. Y aquí ya el flujo de caja del accionista, el flujo de caja después de impuesto y se determina la tasa interna de retorno, retorno sobre inversión. Miren que esto, como está altamente apalancado este proyecto, y hay razones por eso, la tasa de retorno es sumamente alto y el retorno sobre la inversión sumamente alto. Es una excelente oportunidad de inversión. Obviamente por el factor tiempo no puedo alargar esto más, pero con mucho gusto podemos sentarnos o puedo generar otro video en caso de que lo entiendan para explicarle mucho mejor esta oportunidad de inversión. Recuerden que estamos buscando inversionistas para este proyecto, estamos dispuestos a poner la tierra como inversión y se va a desarrollar bajo modalidad de fideicomiso, que es la entidad que se encarga del cumplimiento del acuerdo en todas las partes de un proyecto. Próximo curso, espero que no se lo pierdan, es el curso de introducción a MS Project para el control de cronograma y flujos de un proyecto. Aquí vamos a enseñar cómo elevar un cronograma desde cero, la secuencia, cómo asignarle los costos, cómo asignarle los recursos de la personal que usted va a requerir para hacer eso, cuánto cuesta eso, cómo eso se puede trasladar a un flujo de caja para determinar rentabilidad financiera, etcétera, etcétera. Interesados pueden enviar un correo, me envían un correo, o castillo@castilloconstructora, perdón, no puse el link, se me olvidó, y lo voy a incluir en mi mailing list para que puedan acceder a este curso gratuito de MS Project, que es una herramienta sumamente poderosa y que veo que mucha gente aquí en el país, con los constructores que he interactuado, no lo aplican. Y le podemos ayudar con esto, con este curso gratuito. Y creo que hemos terminado. Si necesitan ayuda, me pueden contactar a través de LinkedIn perdón, Junior Recording, no ha acabado. Me pueden contactar en LinkedIn haciendo clic aquí, mi teléfono, mi celular, mi página web. Y aquí en la página web quiero enseñarles esto para que vean los tipos de cosas que nosotros estamos haciendo en el país. Si es que abre. Okay. Quiero enseñarle el tipo de cosas que estamos haciendo en el país. Disculpen la espera, pero casi estamos terminando. Está como lento el internet. Aquí tienen. Aquí bien. Menú. Inversiones y desarrollo inmobiliario. A detalle lo que nosotros ofrecemos. Con detalle. Pueden generar, descargar un PDF con el brochure y todo eso. Nuevamente, muchas gracias por participar en este video tutorial de introducción para evaluar proyectos de vivienda, evaluación financiera de proyectos de vivienda. Espero que no se hayan aburrido, que hayan aprendido mucho. Y si tienen alguna pregunta, sugerencia, comentarios,
Por favor, no duden en contactarme, estoy a sus órdenes y muchas gracias nuevamente por su tiempo. Queden bien.